En el invierno de 1892, una sola carta aterrada llegó al sheriff del condado de Taney, Missouri. Estaba garabateada en papel barato y manchado de agua, con una letra furiosa y casi ilegible. El autor, un tal Elias Vanderbilt, forastero, especulador de tierras, desaparecido semanas atrás con su familia mientras recorrían las Ozark Hills. La carta no era sobre perderse en el bosque o asesinato por bandidos, sino sobre una casa con una regla tan grotesca, tan esencialmente perturbadora, que desafiaba toda explicación lógica. Contaba una tierra en la que para sobrevivir había que hacer una sola cosa terrible: nombrar a los muertos. La carta se cortaba de repente, la tinta corrida como si el autor hubiera sido interrumpido. Decía: nos hacen decir los nombres, hay que recitarlos antes de comer, antes de dormir. Dicen que alimenta el silencio. Mi hijo Samuel olvidó un nombre esta mañana. Las paredes escuchan. Dios mío, la casa recuerda. Esta carta, descartada en su momento como el delirio de un hombre sucumbiendo a la exposición, fue la primera y única pista de una historia que los Ozarks tratarían de enterrar durante un siglo. Sugiere una presencia oscura no folclórica o supersticiosa, sino profundamente arraigada en la madera y la piedra de una granja olvidada. La historia casi borrada de la casa que obligaba a sus huéspedes a nombrar a los muertos. El archivo es parco, casi vacío. Los registros contables del condado de 1892 mencionan a Elias Vanderbilt, su esposa Clara y sus dos hijos, Samuel, de 10 años, y a Lara, de 8, que habían transitado por el pequeño pueblo de Forsyth a principios de noviembre. Se dirigían al oeste en una carreta cubierta, con la intención de adquirir tierras en la mejor zona llana al oeste de la meseta de Ozark. Elias era un hombre de razón, de libros, un antiguo contador de San Luis. Las montañas empinadas eran solo un problema que resolver. Clara, una maestra de escuela, había dejado un diario de la primera parte del viaje, anotando observaciones de flora y fauna, revelando una inquieta conciencia del aislamiento del paisaje al que se adentraban. Su última entrada, del 5 de noviembre de 1892, dice que el cielo se volvía morado amoratado y que un trampero local les avisó de una tormenta de invierno temprana y salvaje que se acercaba desde el norte. Les recomendó que se refugiaran en los bosques impenetrables del este, y mencionó una vieja granja de los Blackwood, a la que ni siquiera los lugareños se atrevían a acercarse. Dijo que los Blackwood se mantenían apartados, pero que se sabía que daban refugio en caso de mal tiempo, aunque añadió una advertencia críptica. Tienen sus propias formas en ese agujero. Síganlas y estarán seguros. Rompedlas, y las colinas os quedarán. La tormenta que azotó los Ozarks en la segunda semana de noviembre de 1892 fue un acto de violencia meteorológica. Los anales de la época lo refieren como un huracán blanco que cubrió el paisaje con más de 1 metro de nieve en menos de 48 horas y que hizo descender las temperaturas a mínimos históricos. Para los Vanderbilt, varados en un camino primitivo a millas de cualquier civilización, habría sido una sentencia de muerte. Parece que siguieron el consejo del trampero y dirigieron su carreta hacia el agujero que les había mostrado. La granja Blackwood no aparecía en ningún mapa. Había en las montañas labradas siglos atrás una fortaleza resguardada por acantilados de piedra caliza y bosque ancestral. La familia misma eran fantasmas en los anales del condado,
apareciendo en el censo más antiguo de la década de 1830 y luego desapareciendo en la noche. Abonaban sus impuestos en bloque a través de un tercero en Springfield. Jamás ponían un pie en la ciudad. La leyenda local, recogida por folcloristas de la WPA en la década de 1930, los describe como encantados o gente silenciosa, una familia que había muerto en una tragedia décadas atrás y que desde entonces vivía aislada del mundo, en luto privado y eterno. Cuando la familia Vanderbilt, hambrienta y congelada, finalmente vislumbró la tenue luz de un farol a través de la nieve cegadora, no sabían que se acercaban a un lugar donde el dolor no era solo un sentimiento, sino una ley. La casa en sí era un temor local. Al parecer, se había edificado en torno a una cabaña de troncos mucho más antigua de una sola habitación, el núcleo original de la granja. Los Blackwood habían ido añadiendo habitaciones y alas sin plan ni razón a través de los años. Se había convertido en una mansión desordenada y expansiva que parecía hundirse bajo el peso de su propia antigüedad. La madera era vieja, casi negra por los años de inviernos. Ni una sola ventana miraba al poniente, y las pocas que había eran pequeñas y hundidas como ojos suspicaces bajo un techo opresor. Una partera local en una entrevista de 1938 recordó que una vez la llamaron a la casa en la década de 1880 y que era más frío por dentro que por fuera. Mencionó paredes cubiertas de decenas de retratos toscos, todos con los mismos ojos oscuros y hundidos. Dijo que el aire olía a humo de madera y algo más, algo metálico, dulzón, como sangre vieja. Lo más perturbador fue que llamó al silencio. No era un silencio tranquilo, sino uno denso y opresivo que parecía tragarse todo sonido. Las conversaciones eran susurros. Los pasos eran silenciosos en las tablas del suelo, y los Blackwood se desplazaban por la casa como fantasmas, sus expresiones marcadas con una vigilancia constante y dolorosa. Dijo que escapó de casa antes del amanecer y prometió no regresar jamás. Lo que sabemos de la primera noche de los Vanderbilt nos llegó a través de trozos del diario de Clara, que se encontraron décadas después ocultos dentro de un himnario en una iglesia abandonada a millas de distancia. Su hermosa escritura se transforma en una letra apresurada y temblorosa. Describe el ser recibida por el patriarca Silas Blackwood, un hombre alto y delgado con una barba que no lograba disimular la tristeza de su expresión. Su esposa, Morwin, se desplazaba en silencio, sus ojos danzando hacia los retratos que adornaban la sala principal. Había 3 niños, todos adolescentes, tan callados y observadores como sus padres. A los Vanderbilt se les ofreció un guiso y un lugar junto al fuego, un respiro desesperado de la tormenta, pero antes de que pudieran comer, Silas levantó una mano. Aclaró la única regla inviolable de la casa. Respetamos a nuestros muertos aquí, dijo, su voz un trueno sordo. Siempre están con nosotros. Antes de comer en casa, tienen que decir sus nombres para que sepan que no están olvidados. Luego recitó una lista de 7 nombres: Jedediah, Maeve, Caleb, Hester, Isaac, Rose, Jonah. Les hizo repetir los Vanderbilt una y otra vez. Elias, siempre el práctico, acató, suponiendo que era una costumbre peculiar pero inofensiva de una familia aislada y en duelo. Pero Clara sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Escribió: Cuando dijimos los nombres, los cuadros en la pared parecieron mirarnos. Había satisfacción en sus ojos pintados. Me sentí como si no estuviéramos invitados.
sino parte de algún drama retorcido y prolongado. Los 7 nombres eran de miembros de la familia Blackwood, que habían muerto en un único evento catastrófico en 1874. Los documentos oficiales lo atribuyen a una inundación repentina que derrumbó una pequeña mina de hierro privada en sus tierras. Los cuerpos de los padres de Silas, sus 2 hermanos, su hermana y sus 2 sobrinos pequeños nunca fueron encontrados. La mina fue cerrada y el desastre se atribuyó a una tragedia local, pero las historias no oficiales, murmuradas en pubs y tiendas durante años, pintaron un cuadro más oscuro. Contaban la obsesión de los Blackwood por cavar, su convencimiento de que las colinas escondían una veta de hierro que los haría ricos. Algunos comentaron que el padre de Silas, Jedediah, había desoído las advertencias de los nativos Osage de que la tierra en ese hoyo en particular era inestable, incluso maldita. Otros decían que no fue una inundación lo que derrumbó la mina, sino una explosión, pero nadie podía explicar por qué los Blackwood dinamitarían a su propia familia. El chisme más escalofriante era que Silas, que había estado fuera cuando ocurrió el desastre, regresó para encontrar no solo una mina derrumbada, sino una carnicería inexplicable, y que lo que se halló en esa mina no fue solo tierra y roca, sino un horroroso secreto. La tragedia cambió a los Blackwood. Se aislaron del mundo, prisioneros de su propia tierra y de su luto eterno. La casa se transformó en un mausoleo, un monumento donde los muertos parecían más vivos que los vivos. El acto de nombrarlos estaba entretejido en la rutina diaria en la granja Blackwood. No era una práctica aislada, como su diario revela. Los nombres tenían que ser recitados al levantarse, antes de cada comida y antes de acostarse. Debían ser recitadas en el orden correcto, sin vacilar. Cualquier invitado vacilante era recibido con una mirada combinada y aterradora de toda la familia Blackwood. El silencio después de un error era, según Clara, una cosa viva, una presencia hambrienta que ocupaba la habitación. En su segundo día, atrapados por la tormenta, Samuel, distraído por el hambre, se topó con el nombre de Hester. Clara escribió. El resultado fue instantáneo y atroz. Silas detuvo la cuchara a mitad de camino hacia su boca. Morwen y los niños se detuvieron, sus ojos fijos en mi hijo. El aire se enfrió y un zumbido bajo pareció emanar de las propias paredes de la casa. No era un sonido que se escuchara con los oídos, sino que se sentía en los huesos. Silas miró a Samuel, su rostro no enojo, sino en terror. «Dilo bien, muchacho», susurró, su voz temblando. «Dilo antes de que el silencio se dé cuenta». La experiencia dejó a los Vanderbilt sacudidos, su incomodidad convertida en temor. Estaban comenzando a darse cuenta de que esto no era una manía, era una lucha desesperada y constante contra algo que no podían entender. Pero con cada día que pasaba, el precio psicológico del ritual obligado comenzaba a pasar factura a los Vanderbilt. La casa misma parecía una cómplice en su tormento. El diario de Clara relataba eventos extraños que ocurrían durante el ritual. Los ojos de los retratos parecían seguirlos. Escuchaban susurros desde las esquinas vacías de las habitaciones, susurros que parecían pronunciar los nombres que estaban obligados a recitar. Por la noche, escuchaban rasguños dentro de las paredes que no se detenían hasta que Silas recorría los pasillos, repitiendo los 7 nombres como una oración. Los Vanderbilt estaban atrapados no solo por la nieve que seguía cayendo, sino por la tensión en la casa. Vivían en un mausoleo
y tenían que hacer una sesión de espiritismo diaria para una familia de luto silenciosa y observadora. Elias, que había tratado de actuar con normalidad, empezó a descontrolarse. Trató de hablar con Silas sobre el mundo exterior, sobre política, sobre el precio de la tierra, pero Silas solo hablaba de los muertos, como si todavía estuvieran en la habitación de al lado. Para los Blackwood, el tiempo se había detenido en 1874. Estaban atrapados en un ciclo interminable de dolor, y los Vanderbilt ahora eran participantes involuntarios en su retorcida memoria. Los Ozarks están llenos de historias sobre comunidades aisladas y sus costumbres extrañas, pero el caso Blackwood es inusualmente cruel en su tortura psicológica, y lo que sucedió después en esa casa lo prueba. El cuarto día fue el límite para Elias Vanderbilt. En busca de una explicación, empezó a registrar la casa en silencio. Observó que una puerta en el salón principal estaba atornillada y bloqueada desde fuera. Cuando le preguntó a Silas qué había detrás, el rostro del patriarca se ensombreció. «La habitación vieja», dijo secamente. «El corazón de la casa. No entramos. Ahora es su habitación». Y esto, por supuesto, solo avivó las sospechas de Elías. Más tarde, esa noche, mientras los Blackwood hacían una vigilia silenciosa a la luz de las velas frente a los retratos, Elías se escabulló para inspeccionar la puerta prohibida. A través de una hendidura en la madera vieja, pudo observar que la habitación contigua era la cabaña de troncos original sobre la que se había edificado el resto de la casa y, a la luz tenue de la luna que se filtraba por una ventana sucia, notó que el suelo estaba cubierto de polvo marrón rojizo, como arcilla seca. Montones de este polvo estaban apilados en 7 montículos separados alrededor de la habitación. Aquel polvo pardo rojizo era, seguramente, tierra rica en hierro de la mina derrumbada. Un estudio geológico de la zona en la década de 1950 determinó que el agujero, donde se suponía que se encontraba la granja Blackwood, estaba lleno de tierra con una concentración inusualmente alta de hematita, que le da un color rojo sangre. Elias, un hombre con ojo para la tierra y las rocas, lo habría reconocido. El descubrimiento de los 7 montículos de tierra de la mina en la habitación sellada debió de ser una revelación aterradora. Era como si los Blackwood no solo hubieran cerrado la mina y se hubieran ido, sino que hubieran traído un pedazo a casa. Habían erigido una tumba falsa, un mausoleo para sus seres queridos perdidos en las mismas paredes de su hogar. Esto era más que dolor. Era una obsesión enfermiza. Significaba que los Blackwood pensaban que sus muertos no descansaban en la mina sellada, sino que estaban en esa habitación, en esas montañas de tierra. El acto de nombrar ya no era una simple memoria. Era una invocación a lo que fuera que creyeran que habitaba en aquel espacio sagrado sellado. La casa no era solo un lugar para los vivos, era un depósito bien cuidado para los muertos. El diario de Clara añade otra capa perturbadora al horror en desarrollo. Mientras su marido exploraba los secretos físicos de la casa, Clara exploraba su atmósfera psicológica, tal vez sobrenatural. Empezó a darse cuenta de un patrón. Los fenómenos, las voces, los puntos fríos, los arañazos en las paredes, todo se intensificaba cuando había una pausa en el ritual. Si se decía un nombre demasiado bajo, o si un silencio se extendía demasiado, la casa parecía despertarse. Escribió: «Es un silencio hambriento. Esa es la única manera de explicarlo. No silencio, sino presencia». Al nombrarlo, lo estamos nutriendo, lo mantenemos a raya, pero siempre está presente.
más allá del fuego, escuchando. He visto a Morwin y a sus hijos pegar sus oídos a las paredes, como si estuvieran escuchando. Están aterrorizados. Esta no es una costumbre que practiquen por amor, es un servicio que prestan por temor. Este reconocimiento representa un punto de inflexión en la percepción de los Vanderbilt sobre su posición. No eran simples invitados de una familia en luto, eran escudos. Sus voces, las voces de extraños, se estaban empleando en un exorcismo desesperado y constante, un muro contra algo que los Blackwood habían invocado y ahora no podían controlar. La forma real de su prisión se estaba volviendo aterradoramente evidente. El tormento psicológico se extendió a los niños Vanderbilt. Samuel y Alara fueron arrastrados al ritual, sus voces juveniles cantando nombres que nunca habían conocido. Clara registra cómo sus hijos comenzaron a transformarse. Samuel, siempre vivaz y curioso, se volvió silencioso y reservado, sus ojos abiertos con un temor que no podía nombrar. Ayara empezó a tener sueños, a despertar a la familia con gritos sobre gente en las paredes y la dama de la tierra, susurrando su nombre desde el suelo. Los niños Blackwood no consolaron. Se quedaron mirando a sus yo más jóvenes con una inquietante falta de emoción, sus rostros mostrando una combinación de lástima y una curiosidad distante y fría, como si estuvieran observando especímenes en un experimento. En una entrada del diario, Clara relata que sorprendió a su hija conversando con uno de los retratos, el de una joven llamada Rose. Alara repetía el nombre de Rose una y otra vez. Cuando Clara le preguntó qué hacía, su hija se volvió hacia ella, sus ojos vacíos, y respondió: «Ella dice que si repito su nombre lo suficiente, me dirá cómo puedo reunirme con ella. Dice que está tranquilo en la pared». La casa no solo era una prisión para sus cuerpos, estaba intentando robar las mentes de sus hijos. Elias sabía que debían huir. La tormenta había pasado, pero la nieve seguía siendo profunda y su carreta estaba enterrada. Empezó a planear, a estudiar las costumbres de los Blackwood, a buscar una oportunidad. Se dio cuenta de que la vida de la familia giraba en torno al ritual y la habitación cerrada. Su control era absoluto, su miedo un carcelero. Su única oportunidad sería provocar una distracción lo suficientemente grande como para interrumpir su enfoque ritualista. Se jugó una carta desesperada. Entraría en la habitación prohibida. Se dijo a sí misma que lo que fuera que estuviera allí dentro, lo que temieran los Blackwood, podría ser su única esperanza de libertad. Su plan era hacerlo por la noche mientras la familia dormía. El diario de Clara se detiene la noche anterior a esta fuga planeada. Sus últimas palabras son una plegaria. Elías va al corazón de este lugar oscuro esta noche. No sé qué hallará, pero sospecho que es la causa de la locura de esta familia. Rezo para que encuentre un arma, una debilidad, alguna manera de escapar, pero creo que solo encontrará la verdad. Y la verdad es lo que ha mantenido a esta familia encadenada a su dolor. Dios nos tenga misericordia, que en esta casa no hay ninguna. La historia enmudece a partir de aquí. Lo que siguió es una cuestión de reconstrucción, reconstruida a partir de la carta final de Elias, escrita en un frenesí y un descubrimiento horrible décadas después. Elias Vanderbilt sí entró en la habitación cerrada. Su carta, la que recibió el sheriff del condado de Taney, probablemente fue escrita en el miedo aterrado e inmediato de lo que encontró. Debe haber hecho palanca en la puerta y entrado mientras los Blackwood dormían su sueño inquieto y vigilante.
En el interior habría contemplado los 7 montículos de tierra roja, tal como había vislumbrado a través de la grieta, pero debió de descubrir algo más, algo que destrozó su mente racional y lo sumió en el terror. La carta dice que las paredes escuchan y la casa recuerda. Esto indica que descubrió restos de víctimas anteriores. Tal vez encontró pertenencias, una bota, un medallón, un libro destrozado medio enterrado en los montículos de tierra, o tal vez descubrió algo mucho más oscuro. Nombres grabados en las paredes de troncos de la cabaña original. Los nombres de otros viajeros, otras familias atrapadas en la tormenta que buscaron refugio en esta casa de dolor. Tal vez el ritual de los Blackwood tenía otro propósito más oscuro. Tal vez no era solo respeto por sus propios muertos. A través de los años el silencio había exigido más nombres. La casa no era una tumba para los 7 Blackwood. Era una cripta hambrienta. Y la familia eran sus vigilantes cautivos, forzados a hallar voces frescas para recitar nombres frescos. La teoría de las víctimas anteriores está apoyada por un macabro hallazgo hecho en 1957, mientras se construía una nueva carretera a través de las aisladas colinas del condado de Taney. Una excavadora desenterró un cementerio sin marcar cerca de la supuesta ubicación de la granja Blackwood. El lugar albergaba los restos de al menos una docena de personas inhumadas sin ataúd ni ritual. El examen forense, rudimentario para los estándares actuales, sugirió que los entierros se habían producido en distintos momentos entre 1870 y principios de 1900. Algunos de los restos fueron identificados como los de viajeros que habían sido denunciados como desaparecidos en la zona en aquel tiempo. La versión oficial era que probablemente se tratara de un cementerio improvisado para víctimas de inviernos severos o enfermedades, pero una nota en el informe, enterrada en los archivos, es perturbadora. Los huesos hioides en el cuello de algunas víctimas estaban rotos, lo que es característico de estrangulamiento. También se catalogaron pequeños objetos personales hallados junto a los cadáveres, botones, una navaja de bolsillo, una muñeca de porcelana de niña. Décadas más tarde, un investigador cruzó estos artículos con registros históricos de personas desaparecidas. La muñeca se ajustaba a la descripción de una que había desaparecido en la zona en el invierno de 1881, perteneciente a una niña de una familia de inmigrantes alemanes. El patrón era atroz. La casa Blackwood podría ser una trampa, un lugar donde viajeros desprevenidos eran atraídos, sus voces explotadas temporalmente en algún ritual macabro antes de ser silenciadas para siempre, sus nombres posiblemente grabados en una lista clandestina no hablada. Y esto abre la pregunta más perturbadora de todas. ¿Fue realmente un accidente el desastre minero de 1874? Los chismes del pueblo sobre una explosión toman un nuevo significado siniestro. ¿Y si Jedediah Blackwood y su familia no hubieran sido víctimas de un accidente, sino de otra cosa, algo que desenterraron en esa mina? Los Ozarks albergan sistemas de cuevas masivos e inexplorados. Tal vez los Blackwood, en su manía por el hierro, irrumpieron en una caverna olvidada hace mucho tiempo, una sobre la que las leyendas Osage advertían por una razón. Y si liberaron algo, no un monstruo sobrenatural, sino algo natural, una bolsa de gas tóxico o una frecuencia infrasónica generada por el viento que sopla a través de las cavernas que provocaba terror y alucinaciones. Silas, al volver a casa y hallar a su familia muerta, y sus cuerpos posiblemente retorcidos por el terror, pudo haber creado una explicación patológica y supersticiosa. Podría haber pensado que tenía que calmar al fantasma de la mina,
el silencio que se había llevado a su familia. Cerró la mina, pero trajo la tierra contaminada a casa, atando la fuente de su terror a su hogar. Este acto, producto de una mente rota y angustiada, habría de abrir la puerta al atroz ritual que siguió. La casa fue un sacrificio constante y desesperado a una entidad que creía que vivía bajo su tierra. Bajo esta horrible teoría, el rol de los Vanderbilt se vuelve aún más monstruoso. No solo estaban nutriendo el silencio con los nombres de los Blackwood muertos, estaban siendo audicionadas. Sus voces estaban siendo puestas a prueba. Los Blackwood, esclavos de su propio sistema atroz, habrían estado siempre buscando las voces propicias para calmar a la entidad que temían. La atención a la pronunciación, el terror que acompañaba a un error, todo era una prueba. Si la voz de un invitado no era agradable al silencio, o su miedo no era lo suficientemente visible, se les rechazaba. ¿Y qué pasó con los malos? El cementerio sin nombre da una posible respuesta escalofriante. Fueron silenciados para siempre. El hallazgo de Elías en la habitación cerrada debió revelarle este macabro plan. No estaba en una casa de duelo, estaba en un altar de sacrificio y su familia eran las siguientes víctimas. Su carta desesperada no fue solo una llamada de auxilio. Fue la declaración de un hombre que había mirado al abismo y descubrió que el abismo estaba mirando hacia atrás, escuchándolo. Supo con horrible certeza que su familia había reprobado. El error de Samuel con el nombre de Hester no fue solo un lapsus, fue una sentencia de muerte. La huida debió ser una escena de caos y horror. Elias, con el conocimiento aterrador de la habitación cerrada, habría sacado a su familia de la casa inmediatamente. Seguro que lo descubría la familia. Los Blackwood, siempre alertas, habrían notado que la habitación sagrada había sido profanada. La fachada de hospitalidad se habría desvanecido en un instante, dejando al descubierto el miedo desesperado que había controlado sus vidas durante casi 20 años. La batalla que siguió se pierde en la historia, pero su resultado es dolorosamente evidente. Los Vanderbilt no escaparon juntos. La misiva de Elias, enviada por correo desde un pueblo a kilómetros de distancia, prueba que al menos él escapó, pero solo. La nota no decía dónde estaban su esposa e hijos, solo una súplica desesperada y repetida de que el sheriff registrara la casa. «Tienen que ir», escribió. «Tienen que ver lo que hay en las paredes. Tienen a mi familia». La carta es la última comunicación de Elias Vanderbilt. Nunca más se le volvió a ver. Podría haberse perdido en el desierto o, atormentado por el fracaso y el dolor, simplemente se desvaneció en la inmensidad de la frontera americana, un espectro por derecho propio. Pero el sheriff del condado de Taney no le hizo caso. La carta se archivó y nunca se abrió una investigación. ¿Por qué no se escuchó la oración de Elías? En la década de 1890, los Ozarks eran otro mundo. La ley se aplicaba raramente, y las comunidades aisladas solían resolver sus propios problemas. Los Blackwood, aunque confinados, seguían siendo señores de ralea. Una acusación loca de un extraño desaparecido no habría hecho mella en la costumbre local de dejar las cosas en paz. También podría haber sido algo más oscuro. Un ayudante del sheriff de un condado vecino, entrevistado en la década de 1940 para un proyecto de folclore, recordó un código de silencio sobre ciertas familias poderosas de las colinas. Dijo: «Había sitios a los que no ibas, cosas que no preguntabas. No eran criminales en el sentido ordinario. Eran parte de la tierra, parte de un orden más antiguo y oscuro.
Si te entrometías en sus asuntos, corrías el riesgo de despertar algo que todos los demás habían decidido dejar dormido. Los Blackwood, con su tragedia y su aislamiento, podrían haberlo hecho. Abrirlos habría sido violar un pacto silencioso, llamar a una puerta que toda la ciudad había acordado dejar cerrada para siempre. El silencio oficial no fue omisión, fue contención. El destino de Clara, Samuel y Alara Vanderbilt es el nudo negro e insoluble de toda esta historia. Por lo que se sabe de la forma en que la casa Blackwood razonaba, su muerte debió ser terrible. Si se quedaron atrás, fue porque sus voces aún eran necesarias para el ritual o porque fueron elegidos como la próxima víctima del silencio. Uno se imagina una escena de terror psicológico inimaginable. Una madre obligada a nombrar a los muertos para salvar a sus hijos, consciente de que cualquier error los perderá. Un niño obligado a nombrar a extraños mientras el nombre de su padre está ahora entre los desaparecidos, los silenciados. ¿Cuánto tiempo podría soportar tal tortura? ¿Semanas? ¿Meses? Hasta la próxima tormenta que arrastrara nuevas víctimas a la puerta. Sus voces frescas, su miedo fuerte. El hallazgo de la muñeca de la niña en la tumba sin nombre cerca de la granja es un eco escalofriante de Alara Vanderbilt. Es posible que ella y su hermano terminaran igual que los demás invitados no deseados, sus cuerpecitos enterrados en la tierra helada de Ozark, sus nombres jamás pronunciados. Su único monumento es una nota en un libro de cuentas del condado. Desapareció en la gran naturaleza salvaje. La casa Blackwood ya no se encuentra en pie, pero su historia vive en las partes más oscuras del folclore de Ozark. Las historias de principios del siglo XX cuentan que había un agujero que se quemó en un incendio forestal en la década de 1920. El fuego, según se informó, fue excepcionalmente intenso, quemando con tanta intensidad que agrietó las piedras de los cimientos. Los aldeanos de la época lo llamaron fuego purificador, un final sangriento para un lugar que durante mucho tiempo había sido objeto de temor silencioso. Tras el fuego, la tierra quedó maldita, y nadie volvió a poner un pie en ella. Cazadores y madereros que han pasado por la zona han contado cosas raras. Dicen que un silencio antinatural se cierne sobre el lugar donde se suponía que se encontraba la casa. No cantan pájaros, no zumban insectos. Es un lugar muerto, un agujero de sonido en el bosque vivo. Algunos juran oír susurros fantasmales en el aire, voces que intentan recitar una lista de nombres antes de desvanecerse en el silencio sofocante. En 1978, un grupo de historiadores aficionados e investigadores paranormales, armados con mapas antiguos y registros del condado, buscaron las ruinas de la granja Blackwood. Su diario de viaje, un folleto de impresión privada, narra su extraña y finalmente aterradora experiencia. Encontraron lo que parecían ser las piedras de los cimientos de la casa, ennegrecidas y resquebrajadas por el fuego. Su equipo se comportó de forma extraña a medida que se acercaban al lugar. Las brújulas giraban sin control, y las grabadoras de audio solo grababan un zumbido de baja frecuencia, la misma vibración en los huesos que Clara Vanderbilt había mencionado en su diario más de 80 años antes. El fotógrafo del equipo capturó muchas imágenes de las ruinas. Cuando la película se estrenó, la mayor parte de las imágenes estaban cubiertas de extrañas anomalías de luz y niebla. Pero una imagen, sin embargo, era aterradoramente clara. Mostraba las piedras de los cimientos y, en medio,
lo que parecía la imagen fantasmal superpuesta de un niño pequeño con los ojos muy abiertos y aterrorizados, y la boca abierta en un grito silencioso. El jefe del equipo, un hombre llamado Arthur Finch, dijo más tarde que se sintieron observados y que tuvieron una necesidad repentina de empezar a hablar, a nombrar a cualquiera que recordaran solo para oírse hablar. Huyeron antes del anochecer y nunca volvieron. La evidencia más convincente y perturbadora para esta atrocidad proviene de una fuente inesperada: la Nación Osage. En la década de 1990, un antropólogo que investigaba las tradiciones orales de los Osage escuchó a un anciano hablar de un lugar conocido como la Cueva del Silencio Hambriento. La descripción del anciano de la ubicación de esta cueva coincide con la posible ubicación de la mina Blackwood. La leyenda cuenta que era un lugar sagrado, pero peligroso, un lugar donde la tierra escuchaba. Se hacía para buscar visiones, pero solo los chamanes más fuertes entraban a la cueva, pues ésta tenía la costumbre de robar las voces de los que entraban con miedo en el corazón. El anciano narró una historia que se contaba de generación en generación sobre una familia de colonos blancos que desoyeron las advertencias de la tribu y cavaron en la tierra sagrada. Dijo que despertaron el hambre de la cueva y que ésta se tragó su aliento y sus nombres. Luego, los colonos restantes fueron esclavos del silencio, debiendo alimentarlo con nombres para que no los devorase a ellos. Esta historia oral, transmitida durante más de un siglo, ofrece un sorprendente paralelo con los acontecimientos reconstruidos a partir de las cartas de Vanderbilt y otros registros históricos. Implica que los Blackwood no inventaron su terrible ritual por locura, sino como una reacción aterrada y supersticiosa a algo que las tribus locales habían conocido y temido durante siglos. ¿Qué es esto? Una explicación científica, pero especulativa, puede estar en la geología de los Ozarks. La zona se caracteriza por sus amplios afloramientos de calizas y dolomitas, con multitud de cuevas y ríos subterráneos, dando lugar a un relieve kárstico. Algunas cuevas funcionan como enormes cámaras de resonancia que generan infrasonidos, sonidos por debajo del rango de audición humana, en frecuencias concretas. El infrasonido es conocido por causar efectos fisiológicos y psicológicos en los seres humanos. Puede causar ansiedad severa, miedo, tristeza y paranoia. Puede provocar alucinaciones visuales y auditivas, sentir una presencia, escuchar susurros, ver sombras moverse en el rabillo del ojo. Si los Blackwood entraron en un complejo de cuevas así, la exposición continua a una fuente poderosa de infrasonido los habría enloquecido. Podría haber inventado un ciclo de terror autoperpetuante. Se asustaron y tuvieron alucinaciones. Lo achacaron a un ser maligno y crearon un ritual para aplacarlo. El ritual, basado en el miedo y el silencio, solo lograría aumentar su angustia mental, haciéndolos más susceptibles al infrasonido. La casa era una caldera de horror geológico y psicológico. Esta teoría científica da un marco horriblemente racional para lo que estaba sucediendo. El silencio hambriento era el infrasonido que los estaba empujando. Las voces y las figuras en las paredes eran alucinaciones auditivas y visuales provocadas por él. El horror de los Blackwood no era un fantasma, era la tierra misma. Cuando llegaban invitados como los Vanderbilt, también empezaban a sentirlo. El ritual obligatorio serviría como un cebador psicológico, que les dijeran que hay algo que temer, algo que escucha en el silencio. Haría que alguien fuera mucho más propenso a atribuir las extrañas sensaciones corporales del infrasonido a una amenaza sobrenatural.
Los Blackwood no solo eran torturadores, eran portadores de un contagio mental, contagiando con la misma locura geológicamente inducida que los había devorado a cualquiera que pusiera un pie en su casa. La casa no estaba encantada por fantasmas, sino por un sonido que podía hacer que la gente hiciera cosas inconfesables con tal de hacerlo cesar. Decir los nombres era una vana tentativa de llenar un vacío que jamás lo estuvo. La casa, que obligó a sus visitantes a nombrar a los muertos, es un escalofriante ejemplo de cómo el aislamiento puede crear sus propias formas de locura. Fuera de la civilización, fuera de la ley, la familia Blackwood se quedó para enfrentarse a algo que no podían comprender, algo sobrenatural o geológico. Su dolor, desatado de las ataduras sociales, se pudrió en una obsesión monstruosa. Se inventaron su propio código, su propia religión perversa, con el silencio por Dios y los nombres de los muertos por plegarias. La casa se transformó en un infierno personal, un universo con su propia lógica perversa, donde el pecado no era matar, sino callar. La tragedia de los Vanderbilt y las otras víctimas sin nombre es que tropezaron con este reino privado y se convirtieron en participantes involuntarios de una locura que se había estado incubando en ese vacío solitario durante casi 2 décadas. Fueron asesinados no por animales salvajes, sino por una familia que se había vuelto más salvaje, más mortal que cualquier bestia salvaje en las colinas de Ozark. Su relato es un escalofriante recordatorio de que el verdadero horror no se encuentra en maldiciones antiguas o cementerios encantados, sino en las mentes desesperadas y aterrorizadas de las personas. Solo queda una última pieza del rompecabezas. En los años 60, un pariente lejano de los Blackwood que vivía en California y que desconocía el pasado oscuro de su familia, fue diagnosticado con una extraña enfermedad neurológica hereditaria. El trastorno provocaba alucinaciones auditivas severas, paranoia y deterioro cognitivo progresivo. Los médicos siguieron el marcador genético de la enfermedad a través de las generaciones. Es posible que la familia Blackwood de 1892 llevara esta predisposición genética. Si es así, su exposición a un estresor ambiental, como una fuente permanente de infrasonido, podría haber provocado una psicosis congénita compartida. La locura familiar podría no haber sido ni psicológica ni sobrenatural, sino una horrible combinación de naturaleza y crianza, un código genético defectuoso activado por el aterrador mundo que habían descubierto. Esto añade otra capa de tragedia a la narrativa. Los Blackwood podrían no haber sido monstruos, sino víctimas, víctimas de sus propias mentes, su propia sangre, la propia tierra en la que vivían. Su crueldad provino de un horror que estaban programados para sentir más que cualquiera de sus desafortunados invitados. Hoy en día, la granja Blackwood es parte del Bosque Nacional Mark Twain. Es un pedazo de bosque apacible y sin pretensiones, imposible de diferenciar de los miles de acres que lo rodean. El Servicio de Parques no reconoce la historia del lugar y no hay letreros ni placas. La historia oficial de la zona es de tala, granjeros y pioneros robustos. La historia de los Blackwood y los Vanderbilt se ha perdido en su mayor parte, reducida a unos pocos documentos enigmáticos, folclore disperso y teorías especulativas. Pero, para quien conoce la historia, ese trozo de tierra está manchado para siempre. Era un lugar donde la frontera entre el dolor y la locura, entre la ciencia y la superstición, entre los vivos y los muertos, se desdibujó horriblemente. Es un monumento silencioso a una historia de terror exclusivamente estadounidense,
un recordatorio de la oscuridad que puede acechar en los lugares aislados, y una advertencia de que algunas cosas están enterradas por una razón. Pasar por ese agujero es pisar lo que pasó. Es escuchar el silencio y sentir la necesidad visceral de decir un nombre, cualquiera, solo para probar que todavía estás ahí. Pero el fuego no apagó la historia. Se extendió por los alrededores como una advertencia susurrada a los niños, un cuento que perdió sus detalles pero no su horror. Durante años, la gente del condado de Taney se refirió a un silencio Blackwood para describir un silencio incómodo en una habitación, el tipo de silencio que se siente como una respiración contenida. Decían nombrar los nombres como eufemismo para gratificar un pensamiento morboso u obsesivo. Estos fósiles lingüísticos prueban que la historia sobrevivió. Se integró en la psique del lugar, una conciencia inconsciente de la oscuridad que una vez se había arraigado en una de sus partes más profundas. El miedo que los Blackwood habían engendrado lo sobrevivió, un testimonio del poder de su horrible mundo privado. La casa se había ido, pero el recuerdo de su reinado del terror permaneció, un espectro en el folclore de quienes vivían bajo su dominio. En 2011, el Servicio Forestal de EIUU realizó una quema controlada en el lugar que se pensaba que había sido la propiedad de Blackwood. El fuego eliminó décadas de maleza, revelando el suelo hasta un punto no visto desde el incendio original de la década de 1920. Un arqueólogo del Servicio Forestal, en una inspección de rutina tras la quema, tropezó con los restos de una bodega cuya entrada de piedra había estado oculta bajo la maleza. La posición coincidió con las piedras de los cimientos mapeadas por la expedición de 1978.